5. Y está el señor Yesí Durán, 3.5. ¿También? Entonces ya comenzamos. Van a disculpar, pero el anterior grupo se postergó. Lo que tenemos que hacer en 1 hora y media, si son 2 horas. Voy a tratar de ser un poco más rápido con ustedes. Bien. Les voy a pedir un favor para no perder mucho tiempo. Cuando respondamos las preguntas, por favor, quiero que miren la cámara, ¿no? Si veo que miran hacia arriba, hacia abajo, entonces voy a pasar rápidamente al otro lado, al siguiente alumno. Entonces vamos a entrar, entramos primero con, yo creo que podemos entrar primero con la teoría de la elasticidad o métodos numéricos. De pronto podemos entrar primero con los teoremas energéticos. A ver, ¿con cuál quiere ver? ¿Con cuál quiere comenzar? A ver, el primero, señor Alcázar. ¿Quiere comenzar con teoremas energéticos, teoría de la elasticidad o métodos numéricos? Teoría de la elasticidad. Ok, vamos. Ya, la primera pregunta. Aquí voy a ver las preguntas de la teoría de la elasticidad. Aquí. A ver, ¿por qué consideramos, señor Alcázar, la teoría de la elasticidad la disciplina central de la mecánica estructural? Sin ver, bueno, si ven, en serio que no paso directamente al otro. Al frente. Se relaciona, se lo denomina como la disciplina central, porque nos permite relacionar todas las variables que utilizamos en el análisis estructural. Ya, y rápidamente, ¿cuáles serían esas relaciones, señor Alcázar? Relaciones de equilibrio, relaciones geométricas, relaciones físicas y relaciones de compatibilidad. Ya. Señor Alcón, a ver, ¿cuántas variables tenemos al plantear el modelo matemático? ¿O cuántas variables definen el comportamiento estructural? Ya, a ver, ¿en qué consisten las ecuaciones de equilibrio? ¿Cómo las planteo? Ya, ¿y cómo? Pero yo tengo la tensión sigma IJ y sigma, o en otras palabras, la sigma XY y sigma YX. Okay. Señora Paz, ¿qué entendemos por un concepto de una estructura de un cuerpo elástico y qué entendemos por un cuerpo homogéneo? Ingeniero, el cuerpo elástico tiene una deformación constante. Y, ¿Un cuerpo elástico tiene qué? ingeniero, ¿me podrías volver a ¿Qué repetir? qué entendemos por un cuerpo elástico? No, ingeniero, el cuerpo elástico, al aplicar una fuerza, se va a deformar y al quitar la fuerza va a volver a su forma original, ingeniero. ¿Y un cuerpo homogéneo?
un cuerpo homogéneo tiene las mismas propiedades en las tres direcciones de sus dimensiones. Es un material isotrópico, ¿no? Yo hablo de un material homogéneo. A ver, señor Campos. ¿Qué entiende usted por un material homogéneo, señor Campos? A ver, viendo El material homogéneo, podemos analizar una partícula y va a tener las mismas propiedades como cuando la analizamos por completo. todo el cuerpo. A ver, ¿cuáles son todas las variables que definen el comportamiento de la estructura? Pues eso se refiere a las tensiones, las deformaciones y los desplazamientos. ¿Cuántas tensiones tengo? 6 tensiones, ¿Cuántas deformaciones? 6 y 3 desplazamientos. Señor Martín Quispe. ¿Qué entendemos por el equilibrio en la superficie del cuerpo y por qué es importante? Dije, por el equilibrio de superficie del cuerpo es simplemente el equilibrio que tiene que existir con las fuerzas internas y las fuerzas externas. Esto se lo va a hacer a través de condiciones de bordes que van a estar dentro del análisis. Y para esto tenemos que definir, obviamente, primero el dominio y luego relacionarlas para tener un subdominio y de esa manera se relaciona. ¿Y cuál es el elemento, ahí mismo, señor Quispe, cuál es el elemento que se utiliza para hacer este equilibrio de un punto en la superficie? El elemento, como ingeniero, o sea, el cuerpo que voy a extraer, por ejemplo, sería un paralelepípedo, ingeniero, un ejemplo más fácil de análisis. Lo que dijo, ¿no? Un paralelepípedo es en el interior, pero en el exterior, y un paralelepípedo ya no me funcionaría muy bien, ¿verdad? Tendría que ser un tetraedro, si es, ¿no? Porque si no, la cara externa puede ser variable. Así es, ingeniero. A ver, señor Durán, a ver, vamos. A ver, ¿en qué consisten las ecuaciones geométricas o de Cauchy, señor Durán? Las relaciones geométricas relacionan las deformaciones con los desplazamientos. Las deformaciones con los desplazamientos. ¿Y cómo demostraría estas relaciones? Así. ¿Cómo haría para demostrar estas relaciones? A ver, señor Alcázar, ¿cómo haría para demostrar estas relaciones? Las relaciones geométricas, ¿sí? Sí, las geométricas. Viendo aquí a las relaciones geométricas son, como dijo el compañero, el desplazamiento con desplazamiento con las deformaciones. Entonces, el desplazamiento con las deformaciones. Exacto, pero ¿cómo? Entonces, al aplicar una carga, como se va deformando la estructura, entonces tiende a tener un desplazamiento, cada partícula tiende a desplazarse un poco, de acuerdo a la deformación que tiene. No está muy claro, señor. A ver, señor Sergio. Vamos a seguir.
Las relaciones físicas, ¿qué relacionan las físicas, señor Alcón? ¿Y a qué tipo, cómo defino las tensiones? ¿En dos grupos? Ya, ahora la pregunta es, ¿y las deformaciones? ¿Cómo las... No entiendo qué son las deformaciones tangenciales. ¿Cómo las define entonces? ¿Cómo plantearía esa deformación XY? Ya, entonces no se llaman deformaciones tangenciales, se llaman distorsiones angulares. A ver, señor Apasa, las tensiones normales me generan distorsiones angulares. No, ingeniero. Y las tensiones tangenciales me generan deformaciones normales. Sí, ingeniero. A ver, señora Pasa, la tensión tangencial, ¿por qué va a generar una deformación normal? Me generan distorsiones angulares, pero no me generan... A ver, señor, rápidamente, señor Campos, ¿cuáles son las propiedades de los materiales? ¿Cuáles son cómo definimos las propiedades de los materiales? A ver, viendo al... No le comprendo muy bien la pregunta, Inge. Usted tiene tiene acero, tiene hormigón. Son materiales que tienen diferentes propiedades, ¿verdad? ¿Cuáles son esas propiedades que definen al material? La elasticidad del material. ¿Y cuál es la propiedad? Cuando usted... ah, y- no me acuerdo, Inge. A ver, señor Martín, entonces, ¿cuáles son las propiedades de los materiales? Inge, son tres: el módulo de elasticidad longitudinal, el módulo de elasticidad transversal y el coeficiente, no, módulo de Poisson. Ya, a ver, y explíqueme en qué consiste el módulo de Poisson. El módulo de Poisson nos permite relacionar las deformaciones normales con las distorsiones, ingeniero. Las distorsiones angulares con Con las normales. En sí, cuando sometemos un cuerpo en sentido X y en sentido Y, esa relación que tiene que haber con respecto a esas deformaciones que van a ocurrir, ahí es donde cumple el coeficiente de Poisson. No sé si me estoy expresando bien, ingeniero. No se ha expresado nada bien. A ver, señor Durán, la misma pregunta. El módulo de Poisson es la relación entre las deformaciones en X y en Y, o sea, en ambos sentidos. Esa es la relación de las deformaciones. Pero, ¿la carga en qué sentido estaría? Por ejemplo, si digamos si la carga está, no sé, en este sentido, la deformación va a ser en este sentido, pero también existe una deformación en el otro sentido. Entonces, esa relación de ambas deformaciones es lo que nos indica Poisson. Ya. Vamos, volvemos al señor Alcázar.
¿En qué consisten las ecuaciones de compatibilidad? Las ecuaciones de compatibilidad Inge nos determinan que las tensiones tienen que ser iguales a lo largo de toda la estructura, de cada punto de la estructura. Que las tensiones tienen que ser iguales. A ver, señor Arcón, ¿qué entiende por las ecuaciones de compatibilidad? ¿Y qué conclusión sacamos de que se tienen que relacionar? ¿Por qué estas relaciones que tienen que cumplir entre sí, qué significa? ¿Qué significa relaciones compatibles? Esas deformaciones. Tienen que mantener la continuidad, ¿verdad? O sea, eso, así como usted dice que las tensiones, tiene que haber equilibrio, las tensiones tienen que cumplir una ecuación, que es la de equilibrio. Las deformaciones tienen que cumplir una condición que haga que esas deformaciones no generen discontinuidad en el elemento, que sean posibles para mantener la continuidad del elemento. Es que es importante este concepto. A ver, perdón, hay un señor Sergio Salazar que está queriendo entrar. Lo voy a tener que... Bueno, voy a hacer el último examen, así que no sé qué saca entrando a esto. Pero bueno, voy a perder tiempo más bien. Vamos, señora Paz. A ver, señora Paz, si usted tiene una viga en su techo que es una viga simplemente apoyada. La parte exterior de la viga está sometida a un efecto de temperatura baja. Y la parte interior de la viga, que es una viga simplemente apoyada, está sometida a una temperatura mayor porque usted está con una calefacción. ¿Qué va a pasar con esa viga? ¿Se va a deformar o no? La primera pregunta. Sí, ingeniero, se va a deformar por Se va a el curvar. efecto de la temperatura. Sí. Se va a curvar. ¿Va a ser una curvatura constante o va a ser diferente la curvatura? Va a ser una curvatura constante en forma parabólica. Ya, la curvatura va a ser constante. Ahora dígame, ¿y los momentos? Si la viga está simplemente apoyada, ingeniero, no va a producir momento. Señor Campos. A ver, vamos. Ya he pasado a otro tema acá, de una viga de diferencia. Bien, ahora vamos a entrar rápidamente a ver, la primera pregunta, señor Campos. ¿Yo puedo resolver una estructura, toda la estructura la puedo resolver con elementos tridimensionales? Sí, que se puede resolver con elementos tridimensionales. ¿Por qué no sería muy práctico? Por el número de incógnitas que se nos generaría, Inge. Ya. Entonces, el primer paso en algunos casos sería volver una estructura bidimensional, ¿verdad? Sí, Inge. Ya, ¿qué tipos de estructuras bidimensionales usted podría plantear? Podríamos considerar muros, placas, elementos donde dos lados son más grandes que uno, ¿no? Ya, de acuerdo. Señor Martín, ¿y qué pasaría si tengo una cáscara?
¿Una casca sería bidimensional o cómo la plantearía usted? Una casca, ingeniero, en mi opinión, sería una bidimensional y se la analizaría en el estado plano de tensiones. A ver, la misma pregunta, señor Durán. Una cáscara sí se puede tomar, se lo puede estudiar de manera bidimensional, ingeniero, pero sería de dos formas de análisis, serían por membranas y por flexión. Señor Quispe, no se olvide de la flexión. Una cáscara sí tiene flexión. Entonces tiene que llevar los dos conceptos, membrana y flexión. O sea, la membrana es el estado plano de tensiones. ¿Sí? Porque una cáscara obviamente tiene flexión. En general, ¿verdad? A ver, explíqueme cómo hace el estado plano de tensiones, señor Alcázar. A ver, mirando al señor Alcázar, ¿qué? El estado plano de tensiones está sometido a una carga que está uniforme a lo largo de todo. Tiene que estar, no. ¿Qué tiene que cumplir la carga? A que un lado tiene que ser sumamente delgado, Ya, una dimensión. una dimensión. A ver, pero mirando por favor a eso, por favor. Ya, a ver, ¿y ahí qué consideraciones hace? La carga tiene que ser uniforme a lo largo de todo el contorno de la... ¿Qué pasa si no es uniforme? ¿Ya no puede ser un elemento? Y solo hay carga en una... ¿Qué tiene que cumplir la carga? Que tiene que ser... eso dije, que tiene que ser uniforme a lo largo de toda la... ¿Por qué? O sea, y usted no puede tener un muro con una carga puntual. No, porque tiene que estar porque las tensiones tienen que ser iguales, o sea, las tensiones se asumen que tienen que ser en X, en Y. Sí, las tensiones, pero ¿qué tiene que ver eso con la carga? A ver, señor Alcón. A ver, defíname cómo hacemos un estado de plano de tensiones o de deformación. Eso, señor Alcázar. La carga tiene que estar en plano. Puede ser puntual, puede ser distribuida, puede ser como usted quiera, ¿sí? Pero la condición es la que esté en el plano. Ya en el estado, ¿cómo simplifica las tensiones, señor Alcázar? A ver, esto es señor Alcón. Señora Paz, aquí dijo de que despreciaría las tensiones tangenciales en un estado plano de tensiones. ¿Qué dice usted? No, ingeniero, se tiene que tomar en cuenta tener carga sobre todo el perímetro de la placa. Perdón, ¿cuáles tensiones? A ver, usted tiene 6 tensiones, ¿sí? ¿Cuáles despreciaría? Sí, ingeniero. Las Ya, tensiones supongamos que normales. el plano es el plano XY. ¿Ya? El plano del muro es un plano XY, ¿sí? ¿Cuáles Sí, ingeniero. despreciaría? Las tensiones en Z, ingeniero.
Ya, usted dice que la tensión en Z es 0. La normal, ¿verdad? Sí, la normal, ingeniero. ¿Qué despreciaría alguna otra? La tensión ZX y ZY, ingeniero. ZX y ZY. Por lo tanto, quedaría con Tensiones solo en X y en Y. en XY. ¿Sí? Sí, Igual ingeniero. las deformaciones. Ya, ya. Señor Alcón, yo no, ¿cómo me dice que en un estado plano de tensión va a despreciar la EXY? O la tensión sigma XY. No hagamos las cosas de memoria, meditemos, ¿verdad? O sea, si no, pues solamente, si quiere despreciar eso, solamente se comprimiría así y se comprimiría así. No podría distorsionarse el muro, y un muro se puede distorsionar en su plano, ¿verdad? ¿O no? A ver, señor Campos, ¿y cómo sería un estado plano de deformaciones? ¿Cuál sería la diferencia? En el plano, o en el eje Z, habría unas tensiones quizá producidas por las deformaciones en ese eje. O sea, en el eje Z hay deformaciones Hay tensiones, y no hay deformaciones. no hay deformaciones. Por eso, entonces, explíquese bien. Al confinar eso, al hacer que las deformaciones sean cero, se generan unas tensiones. ¿Sí? Sí, sí. Ya, y por lo tanto, la deformación sería cero. ¿Y esta tensión sigma ZZ la considera como variable o no? No, Inge, es dependiente de otras variables. Es linealmente dependiente. Al ser la deformación cero, entonces sigma y es función de las otras tensiones, ¿verdad? Sí, Inge. A ver, señor Martín Quispe, sigamos. ¿Cómo planteamos un problema de placas, señor Martín? ¿Qué conceptos tendríamos a considerar un problema bidimensional de placas? Sería el teorema de Kirchhoff. Basándonos en eso, lo que nos pide es de que exista una carga perpendicular al plano XY, en dirección Z en todo caso, y esto va a provocar que los desplazamientos verticales pueden ser uniformes, pequeñas, y que va a haber efecto de flexión. ¿Ya? ¿Y cómo consideraremos, qué consideramos el efecto, cómo consideramos ese efecto de flexión? ¿Cómo sería? Ese efecto de flexión simplemente ya entraría a la parte de distorsiones. Ingeniero, no sé muy bien, no estoy muy seguro, ingeniero. No, sí, hasta ahí vaya, y porque si no entrar a distorsiones, ahí no va a complicar. A ver, señor Durán, trataremos ahora de simplificar a un problema unidimensional. ¿Cuál sería la diferencia entre un elemento de cercha y un elemento de viga? En un elemento de viga, en un elemento de cercha, se analiza axialmente y la torsión, mientras que, o sea, es un análisis de axial y con torsión, mientras que en una viga simplemente es axial. Y eso. A ver, la misma pregunta, señor Alcázar.
Que en una No se lo un escucha. elemento de viga, ¿Cómo? De nuevo, a ver. que en un elemento de viga existe la flexión, se toma en cuenta la flexión. En un elemento de desecho, como es unidimensional, y el elemento de viga ya se lo toma como bidimensional. A ver, no entendí nada. O sea, usted dice que un elemento de viga es un elemento bidimensional. Sí, se toma en cuenta la flexión. Se toma en cuenta la flexión de la viga. ¿Es bidimensional o es unidimensional? Es, es bidimensional, pues se lo toma como unidimensional, simplificando. A ver, señor Halcón. Veamos un elemento de pórtico plano. Un elemento de pórtico plano. ¿Qué, al analizar cada elemento, qué deberíamos considerar? Correcto. El efecto de flexión y el efecto axial. Ahora explíqueme el efecto, ¿cómo? A ver, en una viga usted tiene a lo largo de la sección, varía el sigma XX y varía el sigma YY. Perdón, varían las tensiones y varían las deformaciones. O sea, la tensión sigma XX varía, por lo tanto es función de XY. Y la deformación también es función de XY. ¿Cuáles son las hipótesis que usted ¿Cuál sería el concepto para volverlo unidimensional? ¿Ya? Usted lo representaría a través de un momento, no relacionaría, representaría la variación de tensiones a través del momento. Y la variación. Ya. ¿Y cuáles serían las hipótesis para lograr esto? Claro. No, las deformaciones pequeñas siempre tienen que ser, pero ¿cuáles son las hipótesis para que usted pueda aplicar lo que acaba de decir? O sea, para simplificar a un problema unidimensional, usted tiene que asumir. ¿Cómo? No nos hemos entendido. A ver, señora Paz, ¿cuáles serían para un elemento de, cuáles serían las hipótesis para un elemento de flexión? La sección se tiene que mantener constante, ingeniero. ¿Cómo la sección se mantiene constante? No entiendo qué es que la sección se mantiene constante. La sección se mantiene constante. Supongo que se va a mantener, no sé, la verdad no entiendo, señora Paz. A ver, señor Cristian, a ver, ¿cuáles son las hipótesis? Viendo Dije hacia... que los desplazamientos verticales sean, los desplazamientos verticales en cualquier altura de la viga son iguales respecto al eje. La Es otra hipótesis es que el es desplazamiento, incompresible, que la viga en esa dirección es incompresible. sí. Ya, La segunda hipótesis, que no hay desplazamientos laterales ya. y que la deformación en cualquier punto va a ser perpendicular al eje de la viga. La deformación en cualquier punto va a ser perpendicular al eje de la viga. Wow. A ver, señor Quispe, a ver,
¿Cuáles serían? Bueno, han dicho algunas hipótesis. Quiero ver cuáles serían las hipótesis de la flexión. Ahí faltaría una última, ingeniero, y es de que la sección transversal de la viga, antes de deformarse, se encuentra perpendicular al eje de la viga. Sin embargo, cuando ya se deforma, esta va a seguir manteniendo esa perpendicularidad, ingeniero, y de esa manera ya se cumpliría esas tres. Son tres hipótesis de las que ha mencionado, y la última sería Pero eso. usted dice que la sección plana se mantiene plana después de la deformación. Sí. Sí, no, sección transversal al eje de la viga. ¿Sí? ¿Se mantiene? No, es Sí, perpendicular. es perpendicular al eje de la viga, o en el eje X. Sí, pero falta un concepto ahí. El otro que es incompresible, pero eso ya lo dijo el ingeniero. Ya lo dijo. ¿Qué más? ¿Sí? Del desplazamiento lateral. Esas tres es la que conozco, ingeniero, la verdad. Ya. Entonces está olvidando de una que es fundamental, que la sección plana se mantiene plana. Sin eso no sirve lo que me dijo. Ya. Porque además, si no se mantiene plano, usted ya no puede hablar de que sea perpendicular. ¿Qué va a ser perpendicular? Ya no. Si la sección se mantiene plana, recién se mantiene perpendicular. Puede ser perpendicular. Ya. Ya, a ver, señor Durán, ¿y qué pasa cuando esta sección plana no es perpendicular? Se trataría de una viga gruesa, ingeniero, donde Ya, la sección se mantiene plana, pero la perpendicularidad no es perpendicular al eje. ya, está bien. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué ya no es perpendicular? ¿Cuál sería el concepto ahí que deja de ser perpendicular en una viga gruesa, como usted acaba de decir? Por el efecto de yo me imagino por el efecto de las distorsiones angulares, ingeniero. Así es, por efecto cortante. Eso es, ¿sí? Y esa teoría es la que lleva en cuenta la deformación por cortante. Entonces, a ver, la pregunta viene al señor Alcázar. Si usted tiene, y con esto ya vamos a pasar a, bueno, rápidamente, si usted tiene, ¿cómo era? Lo que quería preguntarle es, si usted tiene un volado, el desplazamiento de una viga en volado, en el extremo, se debe a dos conceptos. ¿Cuáles son los dos conceptos que hacen que ese punto se desplace, señor Alcázar? Si es un volado, A ver, la misma pregunta, señor Sergio Alcón. Sí, con una carga. Ya puede ser una carga distribuida, pero no estoy hablando de esto, estoy de una carga distribuida. ¿Cuál es, bajo qué concepto se desplaza el extremo? A ver, la misma pregunta, señora Paz. Tiene una viga en volado. La viga se desplaza. ¿Cuáles son los dos conceptos que hacen que esta viga se desplaza por una carga, si quieren distribuida, qué tipo de carga quieren? Ingeniero, va a haber una deformación en las partículas y va a haber un desplazamiento en el extremo. Por eso, debido a la deformación de todas las partículas, el punto se va a desplazar. ¿Qué tipo de deformaciones son estas? Deformaciones angulares.
A ver, señor Campos, la misma pregunta. No, pensaba que eran las deformaciones angulares. ¿Cómo? Igual iba a responder la misma, las deformaciones angulares. Las distorsiones angulares. Bueno, esa es una de las causas. Cuando usted hace esto, eso va a hacer que la viga, y eso sucede en vigas gruesas. Pero ¿cuál es el que falta? Ese concepto que falta, ¿no, señor? Señor Martín. Inge, lo que faltaría ahí yo creo sería la variación del giro o de la distorsión angular. Es de que va a haber un momento en el cual cuando se somete por la acción de una carga va a tender a deformarse. Entonces ahí ocurre la curvatura, ingeniero. Y la otra parte, el extremo del volado, pues va a tender simplemente a girar, a rotar nomás. No va a ocurrir ninguna deformación. No, pero están viendo de una carga perpetua. Yo digo en forma general, de una carga distribuida. ¿Cuáles son lo que hace? No hablemos de un punto. Toda la viga está en volado, está cargada. Ya. Entonces aquí dicen que hay una distorsión angular que hace que el punto se desplace. Estoy de acuerdo. Si cada partícula, si vemos un rectángulo y está sometido a una distorsión angular, eso va a hacer que el ángulo varíe y eso va a hacer que el punto se desplace. ¿Qué otra más habría que hacer para hacer eso? Ahí, ingeniero, insisto, simplemente aparece la deformación, cuál sería la variación de esa distorsión angular, ingeniero. Y eso ya va a ser la curvatura. No, pero, bueno, no. Una cosa es la distorsión angular y otra cosa es un concepto más importante, se me pasa o sea, las fibras de arriba se comprimen y las fibras de abajo se traccionan, o viceversa. Y es el concepto de flexión. El otro, que la distorsión angular es un efecto de cortante. Por eso, cuando ustedes tienen vigas gruesas, no puede despreciar la deformación por cortante. ¿Sí? Y hemos estudiado eso. Bueno, ya hablamos acá de la teoría de que la sección plana se mantiene plana, y aquí el señor Halcón dijo que la variación de tensiones se la toma en forma lineal a través del momento, ¿verdad? Bien, entonces, eso era, señor Quispe, no entiendo. A ver, señor Durán, entonces, usted dijo que vigas gruesas respecto a vigas delgadas, ¿cuál sería la diferencia al plantear el modelo? Simplemente sería lo que dije, ingeniero, que la sección transversal en una viga gruesa no es perpendicular como lo es en una. Ya. Está bien. Ahora, siguiendo una pregunta. Si usted tiene una viga que tiene que hacer una serie de huecos grandes para que pasen los ductos de calefacción, etcétera, ¿cómo plantearía ese problema para calcular la viga? ¿Cómo haría el cálculo de esa viga? Tendría que hacer un análisis tendría que intervenir también que se llama las distorsiones angulares, o sea, las tensiones tangenciales, y sería analizar por secciones, por partes. ¿Cómo voy a analizar por secciones? Ahí, señor Durán, ya no podemos simplificar a un elemento unidimensional. ¿Qué tendríamos que calcular? Sí, tendría que ser tridimensional. Bidimensional, ¿no? No necesariamente tridimensional, pero con un estado plano podríamos calcularlo y tenemos las tensiones, ya no nos
Ya no entramos a otra especulación. Igual que si tengo una viga alta, ¿no? Si es importante, no tiene sentido, porque ahí la sección plano no se va a mantener plana. Entonces ahí vamos a hacerlo bidimensional. Bien. Vamos a pasar a los rápidamente a los teoremas energéticos. Señor Alcázar, a ver, voy a tratar acá de irme a los teoremas energéticos. Esto vamos a ver. Uf, cara, qué graves todos los exámenes, Dios mío. Insufrible. Aquí están, métodos numéricos. Entonces, esto de teoría de la ciudad, la cerramos y aquí vamos a entrar a los métodos numéricos. Y aquí, ¿dónde está? En que estaban los teoremas. ¿Dónde tengo los teoremas energéticos? Para que puedan hacer las preguntas. No. Aquí está, perfecto. Bien, vamos. A ver, señora Paz. A ver, ¿cómo define el trabajo? Rápidamente. El trabajo, ingeniero, es bueno, hablando matemáticamente, es la fuerza por el desplazamiento, ingeniero. Ya, ahora, eso sucede externamente. Internamente, ¿cómo evaluamos la energía de deformación? Es la tensión por la deformación, ingeniero. Ok. La integral, ¿no? De cada punto. Cuando usted hace, ¿cuándo puedo yo definir que la estructura está en equilibrio? Cuando la energía interna es igual al trabajo externo, ingeniero. Cuando la energía interna es igual al trabajo externo. Sí, ingeniero. La energía de formación. Bien. ¿Y por qué fui con la señora Paz? Tenía que comenzar con el señor Alcázar. Bueno, pues ya le pregunté al señor Paz. Bueno. A ver, señor Alcázar. Ahora, dígame, acaba de definir que el señor Paz, que el trabajo es igual a la carga por el desplazamiento de un punto al otro. Por lo tanto, a rigor, si es un sistema lineal, es un medio de la carga por el desplazamiento. ¿Qué entendemos, señor Alcázar, por un trabajo virtual? Trabajo virtual es la primera derivada de este trabajo que anteriormente dijo el compañero Paz. No, pero que la primera derivada del trabajo, no sé realmente qué es. No estamos estudiando, señor Alcázar. A ver, señor Alcón, ¿cómo entiende usted el trabajo virtual? Sí, pero eso no me define el trabajo virtual. ¿Y cómo la plantea esa primera variación del trabajo? Entonces, el desplazamiento por la fuerza ¿qué tiene que eso que ver con un trabajo virtual? A ver, señor Campos, ¿cómo me definiría un trabajo virtual? Está bien, es la primera variación, pero ¿cómo la visualizaríamos? Yo lo entiendo como un desplazamiento virtual
que es generada por la ausencia del incremento de la carga. Ya, esa sería la primera variación. O sea, si usted hace el incremento del trabajo, un incremento del trabajo significa que hay un incremento de carga y un incremento de desplazamiento. Sí, Usted la está primera, diciendo que hay un incremento de carga, de trabajo sin haber video, de desplazamiento sin incremento de carga. Esa sería la primera variación del trabajo, sí, que matemáticamente, bueno, existe el concepto de la primera variación, pero físicamente no se la podría representar. No sería virtual, ¿verdad? Porque no puede haber. sí, Ya, que ese es el trabajo virtual. ya. Vamos. Lo mismo sucede con el tema de la energía de formación, ¿verdad, señor Martín Quispe? Sí, sí, que estoy. Sí, ocurre lo mismo, el mismo concepto. Ya, ahora dígame, por la importancia que tiene. Entonces ahí llegamos, con estos conceptos, llegamos al concepto del principio de los trabajos virtuales. ¿Cómo lo define este principio? El principio de trabajos virtuales, ingeniero, nos dice que al partir de una deformada y dándonos un desplazamiento pequeño, entonces esto tiene que cumplir el equilibrio y además tiene que ser compatible y continuo, ingeniero. Eso nos dice el principio de trabajos virtuales. No exactamente. A ver, señor Durán, a ver si me puede mejorar ese concepto del principio de los trabajos virtuales. No, está sin micrófono, señor Durán. Está. Se puede Ah, entender como trabajo virtual cuando se le aplica una yo estoy carga. hablando del principio. Lo que estoy ahora pidiendo es el principio de los trabajos virtuales. Se basa en la primera variación del trabajo. Bueno, eso sería el principio. ¿No? A ver. No. Señor Quispe, lo que le faltó no está bien. Usted lo que le faltó es que partiendo de una deformada compatible, no es que se vuelve compatible, partiendo de una deformada compatible, si usted a esa deformada compatible le da un desplazamiento virtual, Sí. usted puede calcular la primera variación del trabajo y puede calcular la primera variación de la energía de formación. ¿Sí? Sí, no me sabía Al explicar. calcular esas dos son iguales, usted puede asegurar que la estructura está en equilibrio. Este principio es re importante. ¿Por qué es re importante? Porque el principio de la conservación de la energía, que la energía interna es igual a la energía externa, que la estructura está en equilibrio, no la puedo aplicar. ¿Por qué? Porque para hacer eso tendría que conocer las variables, tendría que conocer las tensiones, las deformaciones y los desplazamientos, ¿verdad? Y no conozco. Entonces, esta teoría parte, ¿cómo se llega a este concepto matemático? Es que yo parto de las ecuaciones de la teoría de la elasticidad, parto de las ecuaciones de equilibrio y aplicando una variación a estas ecuaciones y aplicando el teorema de Green, pasando de un problema tridimensional a un problema bidimensional, etcétera, llego a que al final llego que la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de la energía de formación. Y por lo tanto, si he partido de las ecuaciones de equilibrio y llego a esto, es que
Si cumplo con la primera variación de trabajo y la primera variación de energía de formación, es decir, que la estructura está en equilibrio. Eso me va a permitir sustituir las ecuaciones de equilibrio por este concepto. Y no solo sustituir las ecuaciones por este concepto, sino además que al hacer este proceso me va a optimizar, porque, ¿verdad? Ahora vamos a citar los métodos numéricos, ¿no? Ya, rápidamente entonces a los métodos numéricos. Entonces vamos a ir a los métodos numéricos. A ver, vamos, señor Alcázar, vamos. ¿Cuál es el concepto fundamental de los métodos numéricos, señor Alcázar? Ya, ingeniero, los métodos numéricos es un método que nos ayuda a resolver los elementos. Es como una herramienta de matemática auxiliar que nos ayuda a resolver la ecuación diferencial que sacamos para resolver los elementos estructurales. A ver, Sini, ¿cómo plantea esta solución de un método numérico, señor Alcázar? Se plantea, ¿cómo se resuelve? Claro, ¿cómo plantea el método numérico? Usted tiene una ecuación diferencial que primero que no puede resolver. Por eso planteamos métodos numéricos. Se plantea una función prueba, se plantea primero una función prueba que después tiene que estar en función de varios parámetros. Después tiene que está en función está en base a los desplazamientos de los elementos. No sé en qué base, en función a qué base de los desplazamientos. No entendí. A ver, señor Alcón. Sí, a ver, quiero ver. ¿Pero qué es adecuada? ¿Una función prueba así sacada de la manga o qué un requisito? Usted está hablando al número de términos, yo no sé ni siquiera cómo planteo la función prueba, ya no me interesa si hace con 4, con 5, con 10 términos, ¿cómo planteo la función prueba? No entiendo, a ver, esto también 4 números. A ver, la misma pregunta, señor Paz. Bueno, ingeniero, la función prueba tiene que cumplir las condiciones de borde. ¿Qué condiciones de borde? Si ni siquiera he planteado la función prueba, usted ya quiere que cumplan las condiciones de borde. No entiendo eso. Señora Paz. Digo, no, señora Paz, no, señor Campos. Cristian, a ver. Lucha está buscando por todos sus apuntes. Y que tiene que satisfacer la ecuación diferencial y también tiene que satisfacer relaciones geométricas. Sí, pero está entrando a otro tema, pero ni siquiera ha planteado, ya quiere que satisfaga un montón de cosas. Y ni siquiera me ha planteado la ecuación, señor Campos. A ver, señor Martín Quispe. Inge, sería plantearnos como una suma de funciones polinómicas podría ser esta. ¿Pero pero cualquiera funciones las que se le ocurre a usted? Bueno. En sí, la condición, ingeniero, es de que se aproxime a la solución exacta. Y ahora lo que se va a buscar es buscar funciones simples como las polinómicas, ingeniero. A ver, nos voy a seguir porque todavía no está claro. A ver, señor Durán. Lo primero que se tiene que hacer es la construcción de una función prueba. Esta función prueba puede ser cualquiera, de cualquier tipo, y tiene que ser una serie. Ahora, lo que se hace es lo más para facilitar los... ahí dijo una cosa que nadie nos dijo. No son cualquiera funciones, señor Martín Quispe.
necesariamente tiene que ser una serie. Ahora, puede ser una serie polinómica. Si no es una serie, no va a convergir a la solución exacta. Señor Halcón. ¿Sí? Entonces no entiendo. Se me pasa. Usted ya quiere hacer cumplir las condiciones de poder cuando ni siquiera hemos planteado la función prueba. Y a ver, siga, señor Durán. Dice el señor Durán que plantea una función prueba que son funciones de una serie, ¿verdad? A ver, Sí. siga entonces. Es una función, tiene que ser una serie. Y para facilitar el que se llama la aproximación a la función exacta, para los cálculos se hace una función polinómica. Y esa es Bueno, se hace una función polinómica porque es la más fácil de integrar y diferenciar, nada más. esa parece. Después, Pero, lo que ¿qué se hace pasa qué pasa con las funciones serie? Usted tiene las funciones de una serie. ¿Qué hace con esas funciones de una serie? tenemos que el término ahí se le tiene que... Por eso, tiene que multiplicar cada una de las funciones de la serie por unos parámetros. Sí, eso es ingeniero. Para que, si usted multiplica por los parámetros, para que usted se pueda después aproximar a la solución exacta. Eso es. Usted plantea la función prueba en términos de una serie multiplicada esas funciones de la serie por determinados parámetros para que podamos aproximarnos a la solución exacta. Y entonces, ¿cuál sería la segunda etapa, señor Alcácer? La primera es plantear esta función prueba. ¿Cuál sería? Viendo sus apuntes, señor Alcácer. Es que si solo viendo los apuntes en este momento no me van a responder, porque no me voy a ir a la memoria, sino al concepto. Sería que hay que hacer cumplir esta ecuación con las relaciones de equilibrio, relaciones geométricas, relaciones de contabilidad. Ya está entrando ni siquiera, los métodos numéricos es un tema que puede resolver temas económicos y qué sé yo, o sea, y usted ya está entrando a que tiene que hacer cumplir con las relaciones físicas. Entonces hay que hacer un criterio de optimización, ¿no? Un criterio de optimización. Sí, ya lo ha visto el criterio. ¿Qué significa el criterio de optimización? ¿Por qué hacemos el criterio de optimización? Y hay que conseguir los parámetros ahí, entonces ¿Qué parámetros hay? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es? Encontrar los parámetros ahí que hagan qué. que nos ayudan a resolver, o sea, se nos ayuda a simplificar la ecuación polinómica. Qué grave. A ver, señor. Bueno, esas son las tres etapas, ¿no? Ya, porque yo pensé que este era un tema bastante sencillo, pero ya, las tres etapas, ¿verdad, señora? Ahora le toca al señor Halcón. Las tres etapas serían la función prueba, después el criterio de optimización y después, bueno, la precisión. Ahora, dígame, la pregunta es, ¿cuáles son los dos criterios ¿cuáles son los dos criterios de optimización? Ya, ahora explíqueme el método de los residuos ponderados, señor Marco. ¿Sí? Y vamos a igualar a cero, con eso nosotros encontraremos los parámetros, los mejores parámetros. Y en función a los mejores parámetros puedo tener la función que cumple la ecuación diferencial.
A ver, señora Paz. A ver, ¿dónde están las preguntas? A ver si tenía aquí preguntas del capítulo 3. A ver. ¿Dónde están los...? Ese es el capítulo 2, no el capítulo 3. ¿Qué pasó? Bueno, ya tengo aquí. Qué raro, no tengo eso. Capítulo 2. Está, ya. Bien, a ver, aquí dijo que el método de los residuos ponderados, el señor Halcón indicó que es la integral de una función, que es la función residuo, que multiplicada por una función peso, vamos a hacer que esa integral sea igual a 0. Y de esa forma voy a tratar de encontrar los mejores parámetros. Ahora, en este método de los residuos ponderados hemos visto el método de la colocación. La pregunta, señora Pasa, es ¿cuál sería la función peso en el método de la colocación? Ingeniero, en el método de colocación, la función peso es la función delta de Dirac. ¿Y cuál sería la función peso en el método de los subdominios? En el método de los subdominios es no recuerdo, ingeniero. Ya. A ver, señor Campos. Vamos directo. A ver, señor Campos, usted ha escuchado hablar del método de los mínimos cuadrados, ¿no? Usted lo ha aplicado como regresión lineal o como quiera. A ver, ¿en qué consiste el método de los mínimos cuadrados para poder aplicarlo al método de los residuos ponderados? Para encontrar la función peso. En el método de los mínimos cuadrados tratamos de reducir el error que existe en diferentes puntos, ¿no? Igual que lo que no, vamos a hacer ahora. Sí, pero en el método de los mínimos cuadrados tratamos de eliminar todas las variables que sean menores a 0, o sea, negativos, elevándolos al cuadrado y El residuo, para que el residuo siempre sea positivo. para que el residuo siempre sea positivo, sí. Y De después, esa forma podemos ponderarlos para tener un menor error, ¿no? sí. No, pero ahí usted lo único que ha hecho es, ha multiplicado al cuadrado el error. Pero ¿y ahora qué tiene que hacer? Tengo que llegar a una aproximación pues, de los varios términos. Tengo que ponderarlos, No, tiene que minimizar. ¿no? Por eso se llama el método de los... Pero es que es lógico. Usted agarra, encuentra el error, lo vuelve valor absoluto para que... ¿Y qué tiene que hacer ahora? Tiene que minimizar. Y la minimización significa hacer que la derivada parcial de la función residuo, a ver, ¿cuál sería la función peso, por lo tanto? Sería la derivada de la función residuo respecto a los parámetros del método de los... A ver, para que me haga... en vez de hacer... usted tiene que minimizar ese residuo respecto a los parámetros A de la función. Y eso le va a dar, finalmente va a encontrar usted la función peso. Vamos. A ver, señor Martín Quispe, y en el método, ¿cuál es, hay el método, ahora el método de Galerkin? ¿Cuál sería el método de Galerkin? El método de Galerkin nos dice que es la integral del dominio
del residuo por la función peso. Y la función peso es la misma función prueba, ingeniero. Es decir, ¿Qué es la misma función prueba? a ver. Está bien, pero especifique. Ya, tenemos la serie y sabemos que está el parámetro y con la función prueba. Esta función prueba No, es para las diversas funciones phi de la serie. Sí, exacto, ingeniero. Esa es No, phi. pero no es eso la función prueba está compuesta por la serie, funciones phi multiplicada por los parámetros. Sí. Entonces, En la este función caso, peso, ¿qué son? Las funciones phi. y eso. Sí. Ya. Ahora, ¿por qué es el más utilizado? A ver, la razón sería porque estamos usando parte de la misma función que nos hemos planteado, ingeniero. ¿Qué Y beneficios nos reporta? es mi único criterio que tendría que manejar el ingeniero, porque las otras simplemente son variaciones. ¿Pero qué beneficio me reporta esto de aplicar las mismas funciones? Que nos podría dar un sistema de ecuaciones simétricas. Una Uno. matriz de rigidez simétrica. Ya. Y el otro. A ver, señor Durán, a ver. A ver, existen dos conceptos, señor Durán. La aplicación, una vez que ya he planteado la función prueba, etcétera, para resolver tendría que aplicar el dominio y tendría que también aplicar las condiciones de borde, ya para tratar de resolver. Hay dos formas, o aplico las condiciones de borde al inicio o aplico las condiciones de borde al final, ¿verdad? ¿Cuál sería la ventaja de aplicar las condiciones de borde al final? Cuando aplico las condiciones de borde al inicio, se tiene que hacer cálculos para que cumpla y eso es, bueno, es más sencillo. Al final, si se ponen las condiciones de borde al final, para luego recién optimizar, se hace más complicado, ingeniero. Por eso es mejor al inicio las condiciones de borde. Bueno, es al contrario, ¿eh? Es al contrario. Pero bueno, hay cierto criterio, pero no está bien, porque es al contrario. ¿Por qué es al contrario? Les voy a explicar por qué. Es igual, porque si usted aplica las condiciones de borde al inicio y hace cumplir las condiciones de borde y después optimiza en el interior, es lo que usted dice, y está bien. Lo que pasa es que para hacer cumplir las condiciones de borde al inicio, tengo que hacer una gimnasia matemática. ¿Cuál es el problema que me genera? Es que no va a ser general. Entonces, si usted va a hacer cumplir las condiciones de borde al inicio, va a ser una placa que sea empotrada, va a ser diferente en la formulación que una placa simplemente apoyada, porque está partiendo que está haciendo cumplir las condiciones de borde al inicio. En cambio, cuando usted optimiza la solución sin aplicar las condiciones de borde todavía, eso sirve para cualquier placa y al final aplica las condiciones de borde. Eso hace que el problema sea general. ¿Sí? ¿Me ha entendido, señor Durán, o no? Sí, sí, ingeniero. Tiene razón, así es. Me equivoqué. Ya, bueno, la última pregunta a todos es para que a ver qué me digan. Bueno, pues haré unas preguntas más y la última. Entonces, señor Alcázar, a ver, ¿en qué consiste? Primero, el método de los elementos finitos es una técnica, está dentro de las técnicas numéricas, ¿y en qué consistiría? ¿Cuál sería la ventaja de si fuera un método numérico? ¿Qué distingue al método de los elementos finitos? Sí, está dentro de los... No, su micrófono, señor Alcázar. sí, ingeniero, está dentro de los... Está bien. ¿Y qué lo distingue? que los elementos finitos lo discretizan, o sea, se discretiza para llegar a una solución que es exacta. Todos discretizan, todos los métodos numéricos discretizan.
pero, sí, pero la solución es la más aproximada, pero se aproxima a No, discretizar. no tiene por qué ser. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la ventaja? A ver, no me está sabiendo responder, señor Alcázar. A ver, la misma pregunta, señor Halcón. ¿Cómo? Los elementos finitos dividen en subdominios. Pero primero, ¿cuál sería la ventaja de subdividir en subdominios? No estamos entendiendo nada. Señor Paz, a ver, la misma pregunta. ¿Cuál es la ventaja de subdividir en subdominios? De que podemos estudiar cada elemento por separado, ingeniero. ¿Y qué significa, cuál es la ventaja de poder estudiar cada elemento, cada subdominio por separado? Y que podemos encontrar bueno, en nuestro caso, ingeniero, la matriz de Higgs para cada elemento y luego... ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué es más sencillo? ¿Por qué no hace todo? Que podemos A ver, hacerlo de señor forma... Campos, a ver. Ingeniero, el modelo matemático es el mismo. Al discretizar todos, se puede hallar un modelo matemático equivalente. No, a ver, señor Campos, no es esa la respuesta. A ver, señor Campos. Es que en este método podemos discretizar en elementos más sencillos y tenemos una mayor aproximación ¿Pero a qué lo que se puede significa decir. elementos más sencillos? Elementos conocidos, Inge. No, pero usted tiene que plantear una función prueba o no. No, a ver, no, yo ya ahí no. A ver, señor Quispe, a ver, ¿qué dice usted? Dije, el estudio sería en elementos pequeños y obviamente la función prueba se va a reducir y va a ser más simple analizarlos. Y Es el simplemente, primer concepto, señora Pasa, señor Campo. ¿Por qué dividir? Si usted tiene una función complicadísima, señor Halcón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Al dividir, la ecuación, usted tiene la ecuación diferencial es la misma. Entonces, si estoy en un subdominio, donde ese subdominio puede ser una curva muy simple, puede ser incluso una recta, y me puedo aproximar de mejor forma, ¿verdad? Una función prueba como es mucho más sencilla. Ya, pero para terminar con este concepto, señor Quispe, ya, de acuerdo, pero ahí tiene un inconveniente usted, que usted ya tiene, para el primer elemento una condición de borde, tiene, pero para el otro extremo ya no tiene, y para los otros elementos no tiene ni la condición inicial ni la condición final. ¿Y cómo va a resolver sin las condiciones de borde? ya, aquí lo que nos hacemos es hacer la condición de borde intermedios, que significan que va a estar en función de una variable. Por ejemplo, si bien en un principio en la función grande se tiene en función de a sub is, entonces yo lo podría llamar nuevamente, bautizarlos en sí. No sé si logren explicar, mi ingeniero. La idea es de que podemos hacerlo en función del dominio principal y a través de... A ver, señor Durán, lo que le faltó al señor Quispe, ¿cómo hacemos esto? Está bien, lo ha dicho bien el señor Durán, digo, el señor Martín, la idea fundamental del método de los elementos finitos es dividir en subdominios ¿por qué? Porque la función prueba que voy a aplicar para cada subdominio es muchísimo más sencilla y puede ser inclusive a través de rectas, ¿verdad? ¿Cuál es el inconveniente de esto?
que yo ya no tengo para cada subdominio las condiciones de borde. Entonces, ¿cómo hago esa parte, señor Durán? No, no está con micrófono, señor Durán. Sí, no. ¿Ah? No entiendo, ingeniero. Ya, ok. Bueno, es que es importante esta parte porque es lo que vamos a aplicar siempre. Lo que le faltó, señor Quispe, es que usted tiene que hacer un cambio. Ya no puede hacer la función prueba en términos de los parámetros de la serie, porque esos son parámetros que no dicen nada físicamente. ¿Qué tiene que plantear? Tiene que plantear en función del valor de la función en los extremos. Y entonces, al plantear el valor de la función en los extremos, usted puede tener una condición de borde intermedia que dice que el valor de la función en el extremo es igual al valor del inicio del otro elemento. Sí. Y también la derivada, ¿no es cierto? En algunos casos. Sí, eso le faltó. Bueno, tenemos que estudiar, señores, si no, ya viene el final en menos de un mes, ¿verdad? Porque, bueno, como yo tenía un problema de salud, me dio el famoso COVID, felizmente ya, todavía no estoy saliendo porque todavía puedo infectar, pero ya después de 21 días o de 24 días, ya están los anticuerpos, pero todavía puedo infectar, así que tengo que esperar un tiempito más, pero fuera de eso estoy bien. Entonces me van a permitir, por lo menos eso me dijo, pasarme hasta la primera semana de julio. ¿Sí? Por lo tanto, el examen va a tener que ser dentro de esos primeros 10 días y el proyecto. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que ir, las clases comienzan mañana para que de una vez terminemos adecuadamente. Bien, entonces haremos lo siguiente. Les daré las notas, las dolorosas, porque no está muy bien. ¿Verdad, señor Cristian? Podría ser mejor, señor Cristian. Sí. Entonces, yo sé que sí, porque... Sí. A ver, vamos a ir por partes. Vamos a ir en el mismo... a ver, señor Alcázar, vamos a ver aquí, señor Alcázar. Señor Alcázar, ¿usted tiene solo una materia, la mía, o dos materias? Solo la suya. Ups, imagínate, yo no sé cómo lo logra. A ver, si no, bueno, tiene un mes para estudiar, señor Alcázar. Si no, en serio que... Tengo que cambiar de ayudante, señor Alcázar. No, no es posible. Así que tiene que cumplir con los requisitos. Señor Alcázar, 3.9, 5.5 y 3.9, bueno, va a tener que estudiar para el examen final, por lo menos para sacar un 4. Sí, ¿De acuerdo? bien. No ha estado bueno ese examen. A ver, señor Halcón. Señor Halcón tenía 6 en el otro examen, ahora cuánto tiene. Ha comenzado muy bien, pero después se ha ido. Vale. 5.5, señor Halcón. Tenía 6, 5.5 ya. Bueno. Señora Pasa.
Tenía 6-2, señora Paz, y ahora... Ya tiene 5-2, señora Paz. Bueno, por lo menos. Ya con eso está garantizando. Señor Campos tenía 4-5. Ahora vamos a ver. 9. Comenzó muy bien, pero después. Cinco 10, señor Campos. Entonces, sí. Con las prácticas, bueno. Sí, pero igual tiene que sacar por lo menos un 4 en el examen final. Martín Quispe tenía 4-6. No está mejor, señor. Por lo menos, no sé cuánto le va a dar la nota, pero tiene algunos conceptos más claros. Vamos a ver si se refleja en la nota eso. Sí, se refleja, ¿ves? 6-10. Sí. Se refleja, felizmente. Ok. Ah, y señor Yesid Durán. $3.50 tenía señor Yesid Durán. Ha estado mejor, yo creo, su examen. No mucho mejor, pero ha estado mejor, definitivamente. Vamos a ver si eso se plasma en la evaluación. Sí, 4-8. Va a tener que estudiar para su examen final, señor Durán. ¿De acuerdo? Bueno, estoy desde las 6, así que desde las 5 de la tarde, así que estoy hecho trizas. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Y me preguntaban si mañana vamos a pasar clases. Sí, tenemos que pasar porque ya, Está así bien. que póngamelo, por favor, que mañana las clases son a las 10:30. Está bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, bueno, yo me retiro. ¿Dónde está? Finalizar. Lo que dije. Hasta luego. Lo dije. Hasta luego. Hasta luego. Recording